es el presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, CODUE. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Cristian, Gina y mi amigo Geomar. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en el día de hoy. Un placer tenerle por acá. Mire, un tema de mucha actualidad. Ayer fue el cierre de la inscripción para aspirantes a altas cortes. El CODUE postuló, hizo algún tipo de recomendación. Mira, nosotros de verdad que en esta ocasión como que hemos perdido un poco la esperanza. ¿Y por qué? Es que la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura está ensamblada para que al final allí se ponga... Lo que vimos, por ejemplo, en el pasado es que se hace un show mediático para darle un gusto al pueblo y hacerle creer que se está tomando en cuenta y que hay un proceso transparente. Sin embargo, al final se pone gente que ni siquiera pasan por los procesos, como fue el caso de la conformación de la Junta Central Electoral. Que el pueblo se desgarró y se volcó llevando currículum al Senado, cientos de currículums, y al final quien terminó presidiendo la Junta ni siquiera llevó solicitud para participar. Entonces, ese tipo de acciones, obviamente que le dicen a uno que no vale la pena postular. Usted es un hombre de fe y no cree en ese proceso. O sea, oí a alguien hablar de que ponen de mojiganga a la gente, un término muy dominicano. ¿Usted cree eso? Claro que sí, claro que sí. O sea, el proceso de escogencia de la Junta Central Electoral decepcionó mucho, aunque algunos vieron como una salida bastante pontificia, ¿no? De llevar a nuestro querido amigo Julio César Castaño Guzmán. ¿Cómo es eso? Me perdí ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo que se perdió? Pontificia, no entendí, ¿cómo es la cosa? Bueno, usted sabe que ahí fue la providencia de Dios. ¿Cómo? Sí, la mano de Dios intervino y recomendó. ¿Metió la mano? Sí, claro. ¿Y cómo Dios se involucra en esas particularidades? Bueno, a través... Porque fíjese que usted está en desacuerdo y usted no es un hombre que niega a Dios. No, claro, pero que Dios parece que utiliza más a algunos de sus hijos que a otros. Y que Fidel, y en ese momento... Usted está cuestionando, Fidel, perdón, usted está cuestionando la voluntad de Dios. No, dice que a veces mete la mano. La voluntad de Dios. Dios discrimina según usted porque mete la mano más en favor de uno que de otro en momentos. Aparentemente. Hay voluntad permisiva y voluntad absoluta. Dios quiere que las cosas se hagan en orden y que se respete el derecho de la gente, que no se violente el derecho. Si se violenta el derecho, entonces allí ya es la voluntad permisiva, pero no es la voluntad absoluta de Dios. Bueno, concluido este programa, yo entiendo que deberé ir a ungirme. Fidel. Pero tiene que asegurarse dónde va a ungirse, porque hay muchas personas que ungen y esa unción no llega a ningún lado. Ahora, Cristian tiene algunos amigos que si esos ungen, usted puede estar segura que el pase está garantizado. Okay. Fidel, en ese momento, ya que hablabas del proceso... Pensé en un ungido en este momento. El proceso cuestionado por ti de la Junta, de la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral. ¿El CODUE presentó en ese momento postulaciones? No, ya que siento que de manera particular ese caso te afectó, te llamó la atención. Sí, nosotros inscribimos a Román Jaques, decano de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo, con prendas excepcionales, con maestría en ese tema. No fue considerado para nada. Bueno, ahora a Román lo inscribió para este proceso Finjos. Sí, igual lo íbamos a hacer, pero con la decepción que teníamos no quisimos volver a pero es el órgano, como que el Consejo de la Magistratura es el órgano constitucional y bueno, tiene que ser ahí. Bueno, es un órgano constitucional que ustedes conocen muy bien su origen. Fue producto de una crisis política donde hubo repartición y como que hay un sistema político que es el mismo, sin diferencia de partidos, obviamente aseguraron allí mantener el control de quien tuviera el control en ese momento en el Senado, en el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que se está dando hoy. O sea, tenemos un Consejo de la Magistratura
que tiene 6 integrantes que responden a un partido y 2 que responden a otro partido. Al final, aquí nunca se ha cedido el poder ni el control en los órganos de las altas cortes. Eso no es gratuito, no es verdad que se cede a nadie. El que piensa eso está soñando. Fidel, vamos a brindarle un café Santo Domingo. Gracias, me hace Que falta. ya yo lo sí, tengo aquí. Aunque el café Santo Y bueno que Domingo huele. acelera un poco la... Oh, Buen día. bueno. Café sabor que ni en el aroma. Gracias. Huele bien y sabe bien. Y Sí, sabor, sabe bien. pero por Dios. señor. Muchas gracias. El mejor café del Gracias. mundo. Lo beben los católicos y los cristianos no Gracias. católicos. Y los musulmanes y los judíos. Yo tengo amigos que vienen de Estados Unidos y se llevan 100 libras de café. ¿Cómo? Yo le digo, pero es para negocio. Para negocio. Dice, no, es para regalarlo. Qué bueno. Y Café Santo Domingo. Gente Bueno, inteligente y de buen gusto. Mire, Exactamente. Fidel, yo quiero que usted me haga una reflexión sobre un caso que a uno le lacera el alma. Una niña de 15 años, violada por su padre y embarazada por su padre, incesto. La dejan que dé a luz. Interrumpir ese embarazo, lo que llaman aborto, no era lo más racional y lo más justo. ¿Por qué condenar a esa niña a llevar consigo un recuerdo tan traumático y a dar a luz con la incapacidad misma de la pobreza y de la edad, que no tiene el desarrollo mental para poder formar a esa criatura que trajo al mundo? Bueno, es un caso triste, ha sucedido muchas veces. Yo conozco aquí casos de que el padre ha tenido hijos con la hija y con su hija, que también es su nieta. Y tenemos casos documentados que han sucedido. El tema es el siguiente: ese bandido ya lo mandaron a la guillotina, al que hizo eso. Porque la bestia que hizo eso, Está preso, lo agarraron ayer, creo. o sea, está preso. Pero me refiero a la situación del embarazo. ¿Favorecen ustedes interrumpir ese tipo de embarazo cuando hay una violación, y peor cuando se trata del padre biológico de la niña embarazada? Bueno, en principio, Geomar, lo que pasa es que esa muchacha que es víctima de ese oprobio, con desembarazarse no se le va a olvidar. Eso no es verdad. O sea, esa muchacha siempre va a recordar que fue violada por su padre. Pero vamos a ver que nazca, digo yo. Pero es que esa criatura que llegó ahí por esa circunstancia no tiene la culpa de haber llegado ahí, porque hay que sentenciarlo a muerte a él y al bandido dejarlo libre. O en un par de años estar en la calle nuevamente haciendo lo mismo, haciendo y deshaciendo. O sea, ¿Y cómo se maneja esa situación tan compleja, digo yo? yo pienso que ella puede parir el muchacho y regalarlo para adopción. Regalarlo. Sí, y Regalar un hijo. y siente menos culpa que matarlo. Ujú. O sea, la culpa es menor. Es más fácil parirlo, darlo en adopción, que aquí hay mucha gente que no tiene hijos y que quiere adoptar. Y entonces Pero ya ella tiene un solo sentimiento de haber sido abusada, de haber sido violada. Pero si mata a su hijo, va a tener 2. Primero, de haber sido violada por su padre, y segundo, de haber matado a su propio hijo. O sea, el nivel de culpa se aumenta. ¿Usted está de acuerdo en que matemos al criminal? Si se reformara la Constitución, pero la Constitución lo prohíbe, no lo permite. Yo preferiría transarme porque el infractor sea quien pague todas las consecuencias. Si se hiciera eso, pues tal vez... Hay países que ustedes conocen que han bajado los niveles de criminalidad en ese sentido a 0, porque hay una rigidez en la consecuencia del delito que no permite que la gente se arriesgue y se atreva a hacerlo, porque sabe que la va a pagar con su propia vida. Entonces han eliminado, aunque la gente dice que eso no es compatible con los derechos humanos. Sin embargo, Singapur, Finlandia, Filipinas, el mismo China están bajando esos niveles. Yo creo que sería más factible, para tratar de ver si se puede resarcir un poco el daño que ha causado un individuo así, que comete un crimen
utilizarlo como en un banco de órganos penitenciarios, extraerle riñones, hígado y colocárselo a personas que estén en lista de espera de trasplantes de órganos. Bueno, eso podría ser porque mucha gente firma para donar sus órganos en caso de que, de que ya su vida no vaya a continuar. Sería más racional eso. Yo pienso, bueno, aunque no sabemos si esos órganos tendrían algún valor o alguien lo quisiera, ¿no? Claro, porque usted no sabe que sí. Yo no quisiera el corazón de ese señor. De ese monstruo. Que me trasplanten el corazón. El corazón no piensa. Mire, vimos que surtió efecto las presiones que ustedes han hecho, católicos y evangélicos, frente al poder político, y el Congreso se apresta a rechazar las observaciones presidenciales, o como yo lo interpreto, el acuerdo del presidente y su partido de tranquilizar a un poder fáctico como constituyen las iglesias en la República Dominicana. Más que convicción, es en un país muy convulso quitarse de encima a un tremendo poder fáctico como son las iglesias, la católica y las evangélicas. Bueno, Cristian, yo pienso que no fue una decisión acertada del presidente de la República. Si usted recuerda, la Cámara de Diputados originalmente aprobó el Código Penal manteniendo la penalización del aborto. El Senado también lo aprobó. Es el presidente que lo devuelve a la Cámara de Diputados para hacer la primera observación. Luego el Senado vuelve y la rechaza y el presidente vuelve otra vez a insistir con en eso hubo en eso hubo un acuerdo con representantes de la Iglesia Católica y se hizo una redacción ahí muy complicada. Pero que al final decía lo mismo. Sí, remitiendo a una ley posterior. Una ley especial para tratar los temas ese desde el 107 hasta 110. Lo cierto es, Cristian, que yo en principio a mí me hubiese gustado que eso llegara al Tribunal Constitucional. Obviamente no quería poner a Milton en apuro y al Tribunal Constitucional. Bueno, ellos rechazaron la parte de la forma, de que debía ser... Porque no era necesario llegar al fondo. Claro. Pero si se llegaba al fondo, usted puede estar seguro que ese Código Penal, despenalizando el aborto, no resiste una sentencia del Tribunal Constitucional porque es violatorio de entrada del artículo 37 de la Constitución. Ese Congreso que participó en la reforma constitucional, que colocaron ese artículo, no pueden hoy tan fácil pretender violarlo. Es una discusión larga porque ese Congreso también colocó el artículo 42 sobre la dignidad. Y el estado de necesidad. El estado de necesidad. Entonces, ya esa sería muy larga esa discusión, porque yo tengo un punto de vista totalmente diferente. El centro es que en la observación y en la actitud política de los políticos, lo que yo cuestiono es que no hay una convicción, sino que se cede ante una coyuntura política, social, de tensión en el país. Pero recuerde usted que nosotros peleamos esa batalla en el fragor de la plena campaña electoral y ellos no se dieron. ¿Usted cree, usted que dijo lo del Consejo de la Magistratura, que tienen 6 y hacen lo que le vienen ganas, hizo una referencia a la Junta Central Electoral, que el Congreso que Danilo dijo que quería, le va a rechazar una posición al presidente? En principio había diferencia. O sea, el partido estaba de acuerdo con la penalización del aborto. Yo realmente no sé si Danilo le interesa la despenalización del aborto. Yo sí sé que Danilo ha tenido mucha presión de organismos internacionales y tiene a su lado mínimo 3 de sus ministros que sí le interesa
la despenalización del aborto. Pero es que el tema del aborto... Pero Danilo en per se, como presidente de la República. ¿Cuáles son esos tres? Bueno, ahí está Gustavo Montalvo, que es un emisario de USAID y los norteamericanos. Yo creo que te iba a decir el demonio. No, tampoco. Señor, reprende. Está Roberto Marchena, Ujú. que es un acérrimo ateo. ¿Ateo? Sí, claro. Defensor Eso no es un delito. de ese tipo de cosas. Ya No, Geomar no son- no son consiguió delitos. compañero entonces. No, aunque Juan Pablo Duarte dijo que nos cuidáramos de los ateos. Y el tercero es Y el tercero, Geomar. hay Geomar más no. de tres. Yo no soy pero ateo. hay más de tres. Hay más de tres, Sí, pero sí, usted habló claro. de esos de tres. Sí, pero vamos a dejarlo ahí en esos dos. Pero hay mucho más. Incluso una batería de abogados que tienen ahora como cliente único el Poder Ejecutivo, que son defensores a tiempo completo de lo que son esos temas El tema del ideológicos. aborto no es un tema religioso, es un tema de salud pública. Sí. Ese tema es a quien más afecta es a las mujeres de menos Y a recursos. las mujeres pobres. De menos recursos Sí, en el país, sí. que son la mayoría. Dicho sea de paso, ¿por qué ustedes tener esta lucha? Mira, en principio es la vida. Lo que pasa es que en los estados como el nuestro, estado irresponsable, la sociedad se va acostumbrando al incumplimiento y exonera al Estado de su responsabilidad. ¿Usted cree que es tolerable que en esta semana pasada hayan muerto 14 niños en una maternidad y que la sociedad se quede así tan tranquila? ¿Usted cree que es posible que todavía en este país se mueran más de 100 personas por dengue, que son enfermedades tropicales que vienen todos los años? ¿Usted cree que es posible que se tolere que en Santiago de los Caballeros, un hospital que le da salud a 14 provincias del Cibao, no tenga un tomógrafo y no tenga un quirófano? Porque un Estado delincuente que no respeta la ley no le suministra el presupuesto que dice la ley al sistema de salud. Sí, pero yo fui muy específica. Yo le decía que el tema del aborto es una decisión personal, no es religioso. No, Fidel. no, la decisión es... La Y mujer es un tema de salud. Sí, sí, claro que sí. Pero es el Estado que tiene que suplir las garantías de salud para la mujer. El aborto lo que hace es exonerar al Estado de su responsabilidad y exonerar al bandido o al delincuente también de su responsabilidad. Y la mujer se convierte en un objeto del hombre. Si cada vez que una mujer sale embarazada puede desembarazarse, el bandido va a seguir embarazando sin ninguna responsabilidad. Pero el Estado también va a ser exonerado de su responsabilidad. La mujer puede decidir cuándo embarazarse y cuándo no embarazarse, pero una vez está embarazada, ya la mujer no tiene derecho sobre esa vida que está allí en el útero, porque también es una vida con derecho. El primer derecho de los derechos humanos es el derecho a la vida. Si no hay vida, no existe ninguno de los derechos. Y si hay un caso extremo, que yo esté embarazada y mi vida esté en peligro. El código salva esa situación. Sí, el código dice que el médico lo único que tiene que demostrar es que usó todos los medios profesionales y técnicos posibles a su alcance para salvar las dos vidas. Y no hay ninguna penalidad ni para el médico ni para la mujer. Eso ¿Cuántos dice el países código. somos en el mundo, Fidel? 250. Hay como 240 y pico equivocados. Parece. Bueno, es Nosotros probable que sí. nos acabamos de inscribir entre un grupo de menos de 20 Cristian, con esa postura. República Dominicana es un país único en el mundo. Único. El único país del mundo que tiene a Dios como un valor fundamental se llama República Dominicana. Está en nuestro símbolo patrio, en el escudo, Dios, patria y libertad. El único que tiene la Biblia abierta en el centro del escudo. O sea que somos original. en Dios Dios no nos cre- hizo en serio, nos hizo en serio. En Dios creemos, y no dicen somos copia. los norteamericanos dicen, ¿cómo que dicen? In God we No. trust. In God we trust, en Dios creemos, ¿verdad? Y Bueno, tienen pero una eso no serie es- de políticas de Estado que tienen que ver con temas de salud pública, con una visión de proteger a los que creen y a los que no creen. Sí, Ese es el criterio. claro, pero si usted y yo compramos el discurso de porque solamente hay 5 países que no han despenalizado el aborto, hay que hacerlo. El próximo año cuando diga, mire, ese escudo de ustedes ofende a los no creyentes, hay que sacarlo de la bandera. Eso es diferente. Fidel, Ah, no es diferente, no. No, yo creo en Dios, No es pero tengo diferente. derecho a decidir. Esa es la realidad. Claro.
Tiene Gracias, derecho. Fidel. Gracias. ¿Cómo era que Gracias. decía aquella consigna, aquel afiche, como que no se metan con mi viento? Ah, sí. No, son palabras terribles. Dice que saquen su rosario de mis ovarios o su doctrina de mi vagina, o sea. Pero la mayoría Mire, de esas mujeres, mire, Cristian, mire. son androfóbicas. No, Fidel. Fidel no La que rima. dirigen ese Fidel no movimiento. rima, pero es verdad. Gracias. Fidel Lorenzo, el presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, CODUE. Geomar y Fidel van a tener un intercambio ahora fuera de cámara. Gracias. Gracias, Fidel. A ustedes también. Mañana de nuevo aquí en A Diario.